Tyrannosaurus Rex, el depredador terrestre más formidable que jamás haya caminado sobre la Tierra. Imagina por un momento el sonido, no el rugido de una película, sino el impacto sordo y profundo que haría la Tierra al vibrar bajo un peso de más de 8 toneladas. Un sonido que no es solo un sonido, es una advertencia. Ahora, imagina el origen de ese sonido. Una cabeza de 1,5 metros de largo, balanceada por un cuello musculoso, armada con una hilera de dientes del tamaño de plátanos, ojos que forward, calculando distancias con una precisión mortífera, un cuerpo que es pura potencia, una máquina de cazar que se alza sobre 2 patas colosales. No estás imaginando un monstruo, estás imaginando al Tyrannosaurus Rex, el depredador terrestre más formidable que jamás haya caminado sobre la Tierra. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente sobre este icono? ¿Y qué tanto de lo que creemos saber es un mito? Durante décadas, lo pintamos como una criatura torpe, un carroñero de cerebro diminuto que arrastraba la cola por el fango. Pero la ciencia, con su lenta y meticulosa labor, ha demolido esa imagen para revelar una realidad mucho más fascinante. El T-Rex no era un simple matón prehistórico. Era un depredador de una sofisticación aterradora. Tenía un cerebro grande y complejo, con sentidos tan agudos que podía olfatear una carroña a kilómetros de distancia y una visión binocular que le permitía juzgar distancias con la pericia de un halcón. Sus dientes no solo perforaban, trituraban hueso con una presión de más de 3 toneladas por centímetro cuadrado. Y su cuerpo, lejos de ser torpe, era el de un perseguidor de resistencia, capaz de alcanzar velocidades respetables para su tamaño en largas distancias. Este documental no es solo sobre un dinosaurio, es la anatomía de un imperio. Es la historia de cómo un animal llegó a dominar por completo la cúspide de la cadena alimenticia en el crepúsculo de la era de los dinosaurios. Es un viaje para entender la vida, la muerte y el legado del verdadero rey tirano. Vamos a desentrañar sus secretos, hueso por hueso. Exploraremos los yacimientos que cambiaron todo, como el de Sue, el esqueleto más completo jamás encontrado. Analizaremos la ingeniería de su mordida letal y el eterno misterio de sus diminutos brazos. Nos preguntaremos cómo crecía, cómo cazaba, cómo se relacionaba con su mundo y con los de su propia especie. Y por supuesto, enfrentaremos la pregunta que todos nos hacemos: ¿cazador supremo o carroñero oportunista? Así que ajusta tu cinturón, porque vamos a viajar 68 millones de años al pasado, a las llanuras de un mundo perdido, para seguir las huellas de un titán, para entender no solo la ferocidad del Tyrannosaurus Rex, sino la majestuosidad de una criatura que fue la encarnación misma del poder en la Tierra. La leyenda está a punto de convertirse en realidad. Capítulo 1. El descubrimiento. Encontrando al rey. La historia de nuestro entendimiento del Tyrannosaurus Rex no es lineal. Es una saga de hallazgos fortuitos, de sueños de cazadores de fósiles y de especímenes tan monumentales que redefinieron por completo a la criatura. Es la historia de cómo un puñado de huesos transformó una leyenda en un animal de carne y hueso. Los primeros ecos, el inicio de una leyenda. El primer hueso de T-Rex, del que se tiene registro, fue una vértebra parcial descubierta por Edward Drinker Cope en 1892, en Dakota del Sur. En ese entonces, fue atribuida a una especie de dinosaurio con cuernos, que llamó Manospondylus gigas. La pieza no encajaba, pero la semilla estaba plantada. La coronación oficial del rey lagarto tirano llegaría en 1905, de la mano del rival acérrimo de Cope, Henry Fairfield Osborn, paleontólogo y presidente del Museo Americano de Historia Natural.
Osborne bautizó a 2 especímenes encontrados en Montana, Tyrannosaurus rex y Dinamosaurus imperiosus. Pronto se dio cuenta de que ambos pertenecían al mismo género, y el nombre T-Rex, más corto y contundente, se llevó la corona. Aquellos primeros esqueletos, aunque incompletos, pintaron la imagen de un animal bípedo y colosal, estableciendo el arquetipo del depredador gigante para el público y la ciencia por igual. Sin embargo, la visión que se tuvo durante gran parte del siglo XX estuvo distorsionada. Se lo reconstruyó como un animal erguido, casi como un gorila, con la cola arrastrando por el suelo. Una postura que ahora sabemos es incorrecta. Fue la Dinosaur Renaissance de los 70s y 80s, impulsada por pensadores como John Ostrom y Robert Baker, la que comenzó a enderezar al rey, proponiendo una postura horizontal, una cola rígida como contrapeso y un metabolismo potencialmente más activo. Sue, el espécimen que lo cambió todo. Si hay un punto de inflexión en la historia de la tiranología, es el 12 de agosto de 1990. Ese día, la exploradora y paleontóloga Susan Hendrickson, trabajando cerca de Faith, Dakota del Sur, divisó unos huesos que sobresalían de una colina en el rancho de Maurice Williams. Lo que había encontrado era sencillamente asombroso. El esqueleto, apodado Sue en su honor, estaba completo en más de un 90%. No era solo una colección de huesos, era el animal entero, preservado en una pose de eterno descanso. Pero Sue no era solo un esqueleto, era una biografía. Sus huesos contaban historias de una vida dura, costillas rotas y curadas, infecciones y hasta evidencias de gota. El cráneo masivo y perfectamente preservado era la pieza central de este tesoro. La historia posterior de Sue fue tan dramática como su descubrimiento. Se desató una compleja batalla legal sobre la propiedad de los fósiles que involucró al dueño del terreno, el equipo de excavación e incluso el FBI que incautó el esqueleto. Finalmente, Sue fue subastada en Sotheby's en 1997 y vendida por la asombrosa cifra de $8.36 millones al Field Museum de Chicago, con el apoyo de corporaciones como McDonald's y Disney. Este evento no solo aseguró que Sue quedara en una institución pública, sino que cambió para siempre el mercado y la percepción de los fósiles, demostrando su inmenso valor cultural y comercial. La preparación de Sue fue un proyecto titánico que tomó más de 30.000 horas de trabajo. Cada hueso fue minuciosamente limpiado, estudiado y montado. Cuando por fin se exhibió al público en 2000, no era una réplica, era el T-Rex real, en toda su gloria fósil. Sue nos dio la primera visión completa y sin filtros del animal. Reveló la verdadera potencia de su cráneo, la robustez de su esqueleto, y nos permitió hacer estimaciones precisas de su tamaño: 12.3 metros de largo y un peso que rondaba las 9 toneladas. Sue dejó de ser un fósil y se convirtió en un individuo, la formación Hell Creek, el reino del rey. Para entender a Sue y a todos los T-Rex posteriores, debemos entender su mundo, la formación Hell Creek. Hace 68-66 millones de años, esta región de Norteamérica era un paraíso subtropical. Un mar interior dividía el continente y el paisaje estaba dominado por bosques de coníferas, ríos serpenteantes y llanuras de inundación fértiles. Este ecosistema era el escenario perfecto para un superdepredador. Las manadas de hadrosaurios como Edmontosaurus y los poderosos ceratópsidos como Triceratops proporcionaban una fuente de alimento abundante, aunque formidable. El T-Rex no reinaba en un vacío. Reinaba sobre un mundo lleno de gigantes, pero era el único depredador adaptado para cazarlos y derribarlos de manera consistente. Hell Creek
era su coto de caza, y cada fósil de T-Rex encontrado allí es un recordatorio de su dominio absoluto. El descubrimiento de Sue inauguró una nueva era dorada para la paleontología del T-Rex. Especímenes como Stan, Scotty, el más grande conocido, Jane, el juvenil que alimenta el debate del Nanotyrannus, y Tristan, exhibido en Berlín, han seguido sus pasos, aportando cada uno nuevas piezas al rompecabezas. Gracias a ellos, ya no estudiamos un concepto, sino una población. Estudiamos variaciones individuales, patologías, y podemos comenzar a entender al Tyrannosaurus Rex, no como un monstruo de leyenda, sino como un animal real, con una biología, una ecología y una historia que podemos descifrar. Capítulo 2. Anatomía de una arma perfecta. Si el capítulo 1 trató sobre encontrar al rey, este capítulo trata sobre desmontarlo. Vamos a analizar al Tyrannosaurus Rex, no como una escultura de museo, sino como un organismo vivo, una máquina biológica cuyas cada una de sus partes, por extrañas que nos parezcan, estaba finamente tuneada por la evolución para un propósito, la supremacía. El cráneo, la fábrica de la muerte. El cráneo del T-Rex es una obra maestra de la ingeniería evolutiva, un equilibrio perfecto entre fuerza, espacio para sensores y ligereza relativa. A diferencia de los cráneos de muchos otros depredadores, no era una caja maciza. Estaba llena de grandes fenestras, aberturas, que lo aligeraban sin sacrificar resistencia. La mordida definitiva, estudios biomecánicos usando modelos por ordenador, análisis de elementos finitos, han revelado que la mordida del T-Rex era sencillamente colosal. Podía ejercer una fuerza de entre 35.000 y 57.000 newtons en un solo diente posterior. Para ponerlo en perspectiva, es como tener el peso de un elefante adulto concentrado en la punta de un diente. Esta fuerza no era solo para matar, era para destruir. Sus dientes, en forma de banana, no solo perforaban, aplastaban hueso. Esto le permitía acceder a la nutritiva médula ósea que otros depredadores no podían alcanzar. Una ventaja metabólica enorme. Era un consumidor de huesos, un hipercarnívoro, en el sentido más literal. Los sentidos del cazador. El molde endocraneal de Sue y otros especímenes nos ha permitido reconstruir la forma de su cerebro. Los resultados son reveladores. Sus lóbulos olfativos, responsables del sentido del olfato, eran enormes, más grandes que los de cualquier otro dinosaurio carnívoro y comparables a los de los buitres modernos. El T-Rex podía oler la carroña o una manada de herbívoros a kilómetros de distancia, un rastreador nato. Sus lóbulos ópticos también estaban bien desarrollados, y la orientación forward de sus órbitas le confería una visión binocular sólida, crucial para calcular la distancia a una presa en movimiento. Contrariamente al mito del cazador que solo veía movimiento, el T-Rex probablemente tenía una visión aguda y en profundidad. El esqueleto postcraneal, el chasis del titán. La locomoción, tanque o corredor. El debate sobre la velocidad del T-Rex es uno de los más acalorados. Sus patas traseras eran columnas musculosas, con un fémur largo y una tibia más corta, una proporción típica de animales poderosos, pero no necesariamente velocistas. Estimaciones recientes, basadas en modelos biomecánicos de su masa muscular y el estrés que sus huesos podían soportar, sugieren que un T-Rex adulto probablemente no superaba los 25-30 km/h. No era un guepardo, pero en un mundo de presas también masivas, no lo necesitaba. Era un perseguidor de resistencia, capaz de dar zancadas largas y mantener un ritmo constante que, eventualmente, agotaría a presas como un triceratops adulto. Su cola, rígida y pesada,
Actuaba como un contrapeso fundamental para equilibrar su enorme cabeza y torso. El misterio de los brazos. Es imposible hablar de la anatomía del T-Rex sin abordar su característica más icónica y aparentemente ridícula: sus brazos. Con apenas 1 metro de largo en un animal de 12 metros y con solo 2 dedos funcionales, parecen un error de la evolución. Pero nada en la naturaleza es gratis. Esos huesos, aunque pequeños, eran extraordinariamente robustos y presentaban grandes inserciones para músculos poderosos. ¿Para qué servían? O sujeción durante la cópula. Una teoría plausible es que ayudaran a sujetar a la hembra durante el apareamiento. O ayuda para levantarse. Podrían haberle servido como punto de apoyo para impulsar su masivo torso desde una posición de reposo. O comportamiento intraespecífico. La teoría más aceptada hoy es que eran armas de lucha contra otros T-Rex. Marcas de mordiscos en cráneos de T-Rex indican combates feroces, a menudo mordiéndose la cara. En ese contexto, unos brazos fuertes con garras afiladas serían terriblemente útiles para aferrar y derribar al rival, infligiendo heridas profundas en el cuello o los costados, mientras las cabezas estaban trabadas. Eran dagas especializadas para el combate ritual. La piel y el plumaje. ¿Cómo se vestía el rey? Durante mucho tiempo asumimos que el T-Rex tenía la piel escamosa de un lagarto gigante. El descubrimiento de impresiones de piel de T-Rex y sus parientes cercanos confirma que gran parte de su cuerpo, especialmente la espalda, el cuello y la cola, estaba cubierta de escamas poligonales. Sin embargo, el debate sobre la presencia de plumas es intenso. Parientes muy cercanos como Yutyrannus, hallado en China, estaban cubiertos de un denso protoplumaje filamentoso. Esto sugiere que el ancestro común de los tiranosáuridos probablemente tenía plumas. La pregunta es, ¿las perdió el T-Rex? Dada su masa corporal y el clima cálido de Hell Creek, es plausible que un adulto, para evitar el sobrecalentamiento, hubiera perdido la mayor parte de su cubierta filamentosa, conservándola quizás en algunas zonas específicas para display, como una cresta along la espalda o en los brazos. Los juveniles, más pequeños, podrían haber tenido una capa de protoplumas para termorregulación, que mudaban al crecer. La imagen del T-Rex está evolucionando, literalmente, de un lagarto gigante a una criatura híbrida, un ave monstruosa con escamas, un verdadero emperador de 2 mundos. Capítulo 3. La máquina sensorial. Los superpoderes del rey. Si el capítulo anterior fue sobre el armamento del T-Rex, este es sobre su sistema de guiado. Porque de nada sirve tener la mordida más poderosa del reino animal si no puedes encontrar, rastrear y enfocar a tu objetivo. Resulta que el T-Rex no era solo un tanque, era un tanque con el sistema de rastreo más avanzado de su época. Bienvenidos a la increíble máquina sensorial del tiranosaurio, el olfato, el rastreador definitivo. Empecemos por lo más espectacular, su nariz, o, para ser más precisos, su cerebro olfativo. Cuando los científicos hicieron un molde de la caja craneana de Sue, se llevaron una sorpresa mayúscula. Los bulbos olfativos, las áreas del cerebro dedicadas a procesar los olores, eran sencillamente descomunales. No solo eran grandes en términos absolutos, eran proporcionalmente más grandes que los de cualquier otro dinosaurio carnívoro y rivalizaban con los de los animales rastreadores más expertos de la actualidad, como los buitres o los tiburones. Imagina la escena. Un T-Rex, en el centro de su territorio, levanta la cabeza. El aire de Hell Creek transporta un cóctel de olores. El dulzor de las cicadáceas, el aroma terroso de los helechos, el olor de una manada de Edmontosaurus a kilómetros de distancia. Y sutilmente,
el hedor a muerte proveniente de un triceratops que sucumbió a sus heridas 2 días atrás y que se encuentra al otro lado de una colina. Para la mayoría de los animales, ese olor sería indetectable. Para el T-Rex, era una campana de diner que sonaba con fuerza. Podría seguir ese rastro con una precisión escalofriante, incluso de noche o en un bosque denso. Este superpoder convertía a la carroña en un recurso confiable, pero también le permitía rastrear manadas de herbívoros o incluso oler la sangre de un animal herido a distancias increíbles. Era el olfato definitivo, la visión, el mito de solo ve el movimiento y la realidad binocular. Uno de los mitos más persistentes sobre el T-Rex, popularizado por una película muy famosa, es que no podía ver a menos que te movieras. Es hora de enterrar ese mito de una vez por todas. La anatomía de su cráneo lo desmiente por completo. Las cuencas oculares del T-Rex están orientadas hacia adelante, lo que le otorgaba un solapamiento significativo de los campos visuales de ambos ojos. Esto se llama visión binocular, y es la misma que tenemos nosotros y que tienen las águilas o los halcones. Su ventaja, la percepción de profundidad. Esa capacidad de calcular distancias con extrema precisión. Para un depredador que se abalanza sobre una presa que puede cornearlo o patearlo, saber exactamente a qué distancia está su cabeza del objetivo no es una ventaja. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Era su vista tan aguda como la de un halcón? Probablemente no, pero sin duda era excelente. Estudios de la esclerótica, los anillos óseos que sostienen el ojo, en parientes cercanos sugieren que estaba adaptado para la visión diurna. Combinemos esto, un animal que podía verte quieto a cientos de metros de distancia, calcular con precisión milimétrica cuándo abrir sus mandíbulas, y todo mientras rastreaba tu olor en el viento. La idea de que podías esconderte de él quedándote quieto detrás de una planta no es solo incorrecta, es terriblemente ingenua. El oído, escuchando los latidos del mundo cretácico. El sentido del oído del T-Rex era otro instrumento de alta precisión. El análisis de sus huesos del oído interno revela que estaba especialmente adaptado para captar sonidos de baja frecuencia. ¿Qué sonidos son esos? Los sonidos graves, los que viajan más lejos y atraviesan mejor la vegetación. Estamos hablando del retumbar de los pasos de un saurópodo, los bajos guturales de otros T-Rex comunicándose a larga distancia, o el sonido sordo de un cuerpo grande cayendo al suelo. Este oído de infrasonidos lo convertía en un espía pasivo de su entorno. Mientras descansaba, podía escuchar el paisaje a su alrededor, monitorizando los movimientos de las manadas y la presencia de competidores. La comunicación intraespecífica que exploraremos más adelante pudo haber dependido en gran medida de estos sonidos graves, creando una red de información acústica que nosotros, con nuestro rango auditivo limitado, no podríamos ni siquiera percibir. El tacto, el sexto sentido del hocico. Aquí llegamos a un descubrimiento más reciente y menos conocido, pero igual de fascinante. La superficie del hocico y la mandíbula del T-Rex no era lisa. Estaba cubierta de una compleja red de pequeños agujeros y canales, forámenes neurovasculares. En animales modernos, como los cocodrilos, estas estructuras albergan un denso entramado de nervios y vasos sanguíneos que irrigan un tejido extremadamente sensible. Este hocico no era solo para oler, era para tocar. Era un órgano táctil de alta precisión. Imagina al T-Rex manejando un huevo con delicadeza, sin romperlo, para comérselo. O buscando a una cría de dinosaurio escondida bajo la hojarasca con un leve roce de su hocico. O, de manera más siniestra, sintiendo los últimos latidos de un animal moribundo que tiene bajo sus pies. Esta sensibilidad
Le permitía interactuar con su mundo de una manera mucho más rica y matizada de lo que creíamos. No era un matón torpe. Era un artesano de la muerte con herramientas de una precisión aterradora. La inteligencia, un cerebro de lagarto o una mente estratégica. Finalmente, hablemos del cerebro en sí. Con un peso estimado de unos 400 gramos, el cerebro del T-Rex era grande, mucho más grande que el de cualquier reptil moderno de tamaño comparable. Su coeficiente de encefalización, una medida aproximada de la inteligencia, era el más alto de todos los grandes dinosaurios carnívoros, comparable al de algunos mamíferos primitivos como las zarigüeyas. ¿Esto significa que podía resolver ecuaciones? No, pero sugiere una capacidad de procesamiento de información formidable. Podía coordinar su cuerpo masivo, integrar la avalancha de datos de sus sentidos hiperagudizados, planificar emboscadas, aprender de experiencias pasadas y tener una vida social potencialmente compleja. No era un robot preprogramado. Era un animal con capacidad de aprendizaje y muy probablemente con una chispa de lo que nosotros llamaríamos astucia. Era, en resumen, la máquina de cazar más inteligente y mejor equipada que ha existido. Capítulo 4. El ciclo de vida, de polluelo a titán. La vida del T-Rex no comenzaba en la cima, comenzaba en la vulnerabilidad absoluta. Este es el viaje más épico de todos. La transformación de una criatura que cabía en 2 manos humanas en un superdepredador de 8 toneladas. Es una historia de crecimiento monstruoso, peligros innumerables y una dramática cambio de roles. Acompañémoslo en cada etapa. El huevo y la eclosión, los primeros instantes de un futuro rey. Ningún huevo de T-Rex ha sido identificado de forma incontrovertida, pero basándonos en sus parientes más cercanos, como el Tarbosaurus de Asia, sabemos que eran alargados, de cáscara dura y medían unos 40-45 centímetros, como un balón de rugby gigante. Una hembra podía poner una nidada de 15 a 20 huevos, probablemente en un nido excavado en la tierra y cubierto con vegetación en descomposición para incubarlos con calor natural. Tras un periodo de incubación, eclosionaba una cría. No se parecía en nada a sus padres. Medía unos 60 centímetros de largo. Estaba cubierta de un protoplumaje similar a pelo para termorregulación y su cráneo era grácil, con un hocico más corto y ojos enormes. Sus brazos, curiosamente, eran proporcionalmente más largos que los de un adulto. Esta cría era ágil, rápida y extremadamente vulnerable. Su menú consistía en insectos, lagartijas, pequeños mamíferos y cualquier carroña que pudiera encontrar. Era la fase de gato salvaje del rey. La infancia, los años de mayor peligro. Esta es, con mucho, la fase más peligrosa. La tasa de mortalidad infantil debió ser astronómica, fácilmente del 90%. Estas crías eran el alimento perfecto para una miríada de depredadores, dromeosáuridos como el Acheroraptor, cocodrilos gigantes, varánidos e incluso otros dinosaurios carnívoros de tamaño medio. Y, por supuesto, el mayor peligro, los adultos de su propia especie. El canibalismo en T-Rex está documentado por marcas de dientes en huesos, y un adulto no dudaría en devorar a un juvenil descuidado. Para sobrevivir, es muy probable que los juveniles de T-Rex vivieran en pequeños grupos, bandas de cría o guarderías, donde la vigilancia colectiva y la fuerza en números aumentaban sus opciones. En este punto, su anatomía era más parecida a la de los raptores grandes, ligeros, veloces y con dientes afilados para presas pequeñas. Su nicho ecológico era completamente diferente al de sus padres. Mientras los adultos derribaban titanes, ellos cazaban las gacelas del Cretácico, como el Tescelosaurus. La adolescencia,
el estirón monstruoso. Alrededor de los 2-3 años, el T-Rex entraba en una fase de crecimiento acelerado absolutamente descomunal. Los estudios histológicos de sus huesos, el análisis de sus anillos de crecimiento, muestran que ganaba centenares de kilos, hasta 2 kilogramos por día, durante más de una década. Imagina eso, un elefante bebé creciendo cada año. Este estirón es uno de los más rápidos conocidos en el reino animal. Un T-Rex adolescente como el espécimen Jane, que alimenta el debate del Nanotyrannus. Era un animal extraño y desgarbado. Medía unos 6-7 metros, pero aún no había desarrollado la robustez masiva de un adulto. Era un corredor más eficiente, pero también un objetivo más visible. Esta es la etapa de transición, donde comenzaba a cambiar su dieta de presas pequeñas a otras más grandes, pero aún no podía desafiar a un Triceratops adulto. Era un adolescente problemático en un mundo brutal, demasiado grande para esconderse, pero demasiado pequeño para reinar. La madurez, la coronación del titán. Alrededor de los 18-20 años, el T-Rex alcanzaba la madurez esquelética. Su crecimiento se ralentizaba drásticamente y alcanzaba su tamaño completo, hasta 12.5 metros de largo y 8-9 toneladas. Su cráneo se ensanchaba y robustecía, sus músculos mandibulares se hipertrofiaban y su cuerpo se convertía en la máquina de potencia que conocemos. Es en este punto cuando su vida daba un vuelco dramático. Se convertía en el depredador ápice. Ahora podía cazar las presas más grandes y peligrosas, Edmontosaurus, Triceratops e incluso los acorazados Ankylosaurus. Pero con el poder llegaban nuevos problemas. Sus requerimientos calóricos eran enormes. Se estima que necesitaba unas 40.000 calorías al día. Cada cacería era un riesgo. Una coz o una cornada podía significar una herida incapacitante o la muerte. Y la competencia con otros T-Rex adultos se volvía feroz. Vejez y muerte. Las cicatrices del reinado especímenes como Sue y Scotty murieron con una edad avanzada, alrededor de los 28-30 años. Sus esqueletos son libros abiertos de una vida de violencia. Sue tenía costillas rotas y curadas, una infección en la mandíbula que debió ser agonizante, artritis y gota. Scotty tenía una costilla infectada y la cola fracturada. Estas patologías nos cuentan una historia de resistencia. Sobrevivieron a encuentros brutales, a enfermedades y a lesiones, demostrando una resiliencia increíble. La muerte de un T-Rex adulto rara vez venía de otro depredador, aunque las luchas intraespecíficas eran una causa probable, sino más bien por inanición tras una herida incapacitante, enfermedad o vejez. Incluso en la muerte, su cuerpo era un ecosistema. Grandes carroñeros, desde mamíferos hasta otros T-Rex, se daban un festín, y sus huesos, al fosilizarse, se convertían en el legado eterno de su reinado. Capítulo 5. El cazador y el carroñero. El gran debate. Llegamos a uno de los debates más famosos y encarnizados de toda la paleontología. Un debate que ha dividido a científicos y apasionados durante décadas. Una pregunta aparentemente simple, pero con profundas implicaciones. ¿Era el T-Rex un cazador activo y supremo o un carroñero oportunista que robaba las presas de otros? La respuesta, como suele pasar en ciencia, no es blanca o negra, es mucho más interesante. El caso del cazador supremo, la evidencia de la fuerza bruta. Los argumentos a favor del T-Rex como cazador son abrumadores y se basan en toda su anatomía, que hemos desglosado en capítulos anteriores. 1. El arsenal especializado, su mordida trituradora de huesos, sus dientes en forma de banana para perforar y aplastar, y su visión binocular no son herramientas para un carroñero, un animal que se alimenta solo de carroña,
Como un buitre, no necesita una fuerza de mordida tan colosal. El T-Rex estaba armado para derribar y destrozar a las presas más acorazadas, algo que un carroñero puro nunca enfrentaría. 2. Las patas de perseguidor. Sus poderosas patas traseras y su complexión general, aunque no de velocista, son las de un animal capaz de perseguir y alcanzar a presas grandes como los hadrosaurios o los ceratópsidos, que tampoco eran precisamente gacelas. 3. La evidencia fósil irrefutable. Esta es la prueba definitiva. Se han encontrado fósiles de colas de Edmontosaurus y placas de Triceratops con marcas de dientes de T-Rex que han cicatrizado. Esto significa que esos animales fueron mordidos por un T-Rex y sobrevivieron el tiempo suficiente para que el hueso se curara. No hay mejor prueba de la depredación activa. Un carroñero no muerde a un animal vivo y lo deja escapar. El caso del carroñero oportunista. Los argumentos en contra. La hipótesis del carroñero puro, defendida con vehemencia por el paleontólogo Jack Horner, se basa en unos pocos puntos, pero que merecen consideración. 1. Los brazos. ¿Para qué necesitaría unos brazos tan ridículamente pequeños un cazador activo? Un león usa sus garras delanteras para derribar presas. Horner argumentaba que esta era una adaptación para evitar que se infectaran mientras hurgaba en los cadáveres. 2. La velocidad. Algunos modelos sugieren que era demasiado lento para cazar presas ágiles. Si no podía correr más de 25 km/h, ¿cómo capturaba a un Edmontosaurus sano? 3. El olfato. Su superolfato era perfecto para localizar cadáveres a larga distancia, una adaptación clásica de los carroñeros. La solución sensata, el depredador, apex oportunista. La visión más aceptada hoy en día es una síntesis elegante y realista. El T-Rex era, ante todo, un cazador supremamente capaz, pero no desdeñaba la carroña. De hecho, sería tonto desde un punto de vista energético. Pensemos en un león o un lobo moderno. Son cazadores excelentes, pero si se topan con el cadáver fresco de un elefante, no lo desdeñan. Es una comida gratis, sin el riesgo de ser cornado o pateado. Para un animal de las demandas energéticas del T-Rex, la carroña no era una opción, era un recurso vital. Su superolfato le permitía localizar estos festines y su tamaño y ferocidad le permitían ahuyentar a cualquier otro carroñero que ya estuviera banqueteándose, como los dromeosáuridos o los pequeños mamíferos. La estrategia de caza. Fuerza, estrategia y persistencia. ¿Cómo cazaba entonces? Probablemente no con largas persecuciones. Su estrategia era una combinación de emboscada, fuerza bruta y persistencia. Emboscada. Usaba la cobertura del bosque o la noche para acercarse sigilosamente a una manada. Ataque sorpresa. Se abalanzaba sobre un individuo desprevenido, buscando una mordida incapacitante en una pata trasera o el cuello. La mordida del pellizco y arranca. Una teoría fascinante sugiere que no siempre mordía para matar al instante. Podía dar un mordisco profundo en los cuartos traseros de un Triceratops y luego retroceder, esperando a que la presa se desangrara o sucumbiera a la infección, para luego rastrearla con su olfato. Era una cacería a cámara lenta, pero de una eficiencia letal. Persecución de resistencia. Contra presas como los hadrosaurios, podía perseguirlos a un trote constante, agotándolos hasta que podía dar el golpe final. Conclusión: el oportunista definitivo. Al final, el T-Rex no era ni un cazador puro, ni un carroñero puro. Era el oportunista definitivo. Era el animal más fuerte, mejor equipado y más inteligente de su ecosistema. Cazaba cuando podía y cuando era necesario,
y robaba o se festejaba cadáveres cuando la oportunidad se presentaba. Esta versatilidad es probablemente una de las claves de su éxito. No ponía todos sus huevos en una sola canasta energética. Explotaba todos los recursos disponibles con una eficiencia brutal. Era el amo y señor de la vida y la muerte en Hell Creek, y no desaprovechaba ni una sola ocasión para demostrarlo. Capítulo 6. El mundo social. ¿Titán solitario o monarca en manada? Durante mucho tiempo imaginamos al T-Rex como un monstruo solitario, un ermitaño gigante que recorría su territorio sembrando el terror por su cuenta. Pero la ciencia moderna está desenterrando pistas fascinantes que pintan un cuadro mucho más complejo. ¿Y si el rey no gobernaba solo? ¿Y si el T-Rex tenía una vida social rica, compleja y en muchos aspectos familiar? Adentrémonos en las evidencias que sugieren que el depredador más temible de todos los tiempos podría haber sido un animal social. La evidencia fósil, el cementerio de los tiranos. El caso más fuerte a favor del comportamiento social del T-Rex proviene de un lugar conocido como el cementerio de Rainy Springs, en Montana. Aquí no se encontró un T-Rex, ni dos, sino varios individuos de diferentes edades, desde subadultos hasta adultos maduros, preservados juntos en el mismo estrato geológico. La probabilidad de que múltiples T-Rex murieran al mismo tiempo y en el mismo lugar por pura casualidad es extremadamente baja. Esto sugiere fuertemente que estaban viviendo y posiblemente muriendo juntos. ¿Qué pudo unirlos? La hipótesis más emocionante es la de la caza en manada. Imagina la escena: un pequeño grupo de T-Rex, quizás una familia, coordinándose para derribar a una presa que sería imposible para un solo individuo, como un titanosaurio adulto o un triceratops en su prime. Un individuo podría distraerlo por el frente, mientras otro ataca por los flancos. Esta estrategia no solo aumenta la tasa de éxito, sino que reduce drásticamente el riesgo de lesiones para cada cazador. La idea de una manada de T-Rexes rodeando a un gigante es una de las imágenes más poderosas que podemos concebir del Cretácico. Comunicación, la sinfonía del Cretácico. Para cazar en grupo se necesita comunicación, y el T-Rex estaba perfectamente equipado para ello. Como vimos en el capítulo de los sentidos, su oído estaba sintonizado para los sonidos de baja frecuencia, los que viajan largas distancias. Es muy probable que utilizaran una gama de vocalizaciones profundas y guturales, infrasónicas en su mayor parte, que nosotros ni siquiera podríamos oír, pero que para ellos serían tan claras como un tambor en la noche. Estos sonidos podrían haber servido para coordinación de caza, un leve gruñido para indicar ataca por la izquierda, o un rumor más grave para decir retirada. Defensa del territorio, un potente bramido que resonaría a través de los valles, anunciando este coto de caza tiene dueño. Rituales de cortejo, llamadas específicas para atraer parejas o intimidar a rivales, comunicación entre padres y crías, llamadas de localización para mantener unida a la familia. El paisaje sonoro del Cretácico tardío no era solo el graznido de los hadrosaurios. Estaba impregnado por la sinfonía grave y poderosa de los tiranos, una red de comunicación invisible pero constante, combates intraespecíficos, el precio del trono. La vida social no es siempre armonía. Para un animal como el T-Rex, la competencia por recursos, parejas y territorio debía ser feroz. Y el registro fósil lo confirma de la manera más violenta posible. Especímenes como Su muestran marcas de mordiscos en el hocico que coinciden perfectamente con la dentadura de otro T-Rex. Estas no son marcas de depredación. No se comieron la cara de Su,
sino de combate ritual. Estas batallas eran probablemente brutales, aunque rara vez mortales. Se trataba de demostrar fuerza y dominancia. Los rivales se enfrentarían, mordiéndose en las zonas más robustas del cuerpo, el cráneo y las mandíbulas. Aquí es donde sus pequeños pero poderosos brazos entraban en juego, utilizados para aferrar al oponente, desestabilizarlo y darle una ventaja crucial durante el forcejeo de cabezas. Cada cicatriz en el rostro de un T-Rex adulto era una medalla de honor, un recordatorio de una batalla ganada por el derecho a reproducirse o a controlar un territorio de caza privilegiado. Cuidado parental, la herencia del rey. Si los T-Rex formaban grupos familiares, el cuidado parental se vuelve una posibilidad fascinante. Las crías tan vulnerables se habrían beneficiado inmensamente de la protección de los adultos. Una madre o un padre T-Rex habría sido un disuasivo formidable contra cualquier depredador que quisiera banquetearse con sus polluelos. Además, los adultos podrían haber participado en la alimentación de las crías, regurgitando carne o llevando trozos de presas a los juveniles en el nido o en una guarida segura. Este comportamiento, observado en cocodrilos y muchas aves, sus parientes vivos más cercanos, habría aumentado drásticamente las tasas de supervivencia de las crías. La imagen de un T-Rex de 8 toneladas comportándose con una delicadeza instintiva hacia sus crías es un contraste poderoso que humaniza, en el mejor sentido de la palabra, a este titán. Conclusión: un depredador complejo. La evidencia, aunque no concluyente, se inclina cada vez más hacia un T-Rex social. No necesariamente en manadas grandes como los lobos, pero sí en unidades familiares cohesionadas o en pequeños grupos de individuos relacionados. Esta sociabilidad potencial lo convierte en un animal mucho más interesante. No era una máquina de matar solitaria, sino un ser con la capacidad de cooperar, comunicarse, competir y posiblemente cuidar de los suyos. Gobernaba no solo por su fuerza individual, sino por la potencia de sus lazos sociales, coronándose, así como un monarca verdaderamente completo. Capítulo 7. El ecosistema, el reino del T-Rex. Un reino es nada sin un reino, y el reino del T-Rex, la formación Hell Creek, hace 68-66 millones de años, era un mundo vibrante, diverso y peligrosamente competitivo. Para entender verdaderamente al tiranosaurio, debemos bajarlo de su pedestal y colocarlo de nuevo en su entorno, donde cada día era un desafío, incluso para el depredador ápice. Este es un recorrido por el mundo perdido que el T-Rex llamaba hogar. El escenario, un paraíso subtropical. Olvida los páramos desolados y volcánicos. Hell Creek era un Edén prehistórico. El clima era cálido y húmedo, sin casquetes polares. Un vasto mar interior, el mar de Niobrara, dividía Norteamérica en 2 continentes, Laramidia al oeste y Apalachia al este. En Laramidia, el paisaje era una mezcla de llanuras aluviales fértiles, bosques de coníferas, secuoyas, cipreses y bosques galería que bordeaban los ríos sinuosos. Helechos gigantes y cicadáceas daban un toque jurásico al sotobosque. Era un mundo verde, húmedo y lleno de vida. La corte real, los otros dinosaurios de Hell Creek. El T-Rex era el monarca, pero su corte estaba llena de nobles, caballeros y plebeyos, cada uno con su papel en el ecosistema. Los ciervos y bisontes, los hadrosaurios, manadas inmensas de Edmontosaurus, dinosaurios de pico de pato que pastaban en las llanuras, eran la fuente de alimento principal para muchos carnívoros. Eran presas rápidas y alertas, con una vigilancia colectiva como defensa. Los rinocerontes acorazados, los
ceratópsidos. El icónico Triceratops era el vegetariano más formidable. Con sus 3 cuernos faciales y su volante óseo, era un oponente que incluso un T-Rex adulto debía respetar. Atacar uno era un riesgo calculado, una apuesta donde el depredador podía salir gravemente herido o muerto. Los tanques vivientes, los anquilosáuridos. El Ankylosaurus era un fortín ambulante, cubierto de una armadura de osteodermos y rematado con una maza caudal de hueso que podía romper las patas de un depredador. Era probablemente una presa que el T-Rex evitaba activamente, a menos que estuviera desesperado o encontrara un individuo joven o enfermo. Los avestruces prehistóricos, los ornitomímidos, como Strutiomimus, eran velocistas expertos, demasiado rápidos para un T-Rex adulto, pero quizás al alcance de los juveniles más ágiles. Los jabalíes de cabeza dura, los paquicefalosáuridos. El Pachycephalosaurus con su cúpula ósea craneal podría haber usado su cabeza para defenderse o en combates intraespecíficos. La competencia. Pretendientes al trono. Aunque el T-Rex estaba en la cima, no estaba solo en el gremio de los carnívoros. Otros depredadores intentaban arrebatarle su comida o cazar en su territorio. Los raptors, verdaderos, los dromeosáuridos. Acheroraptor era un depredador del tamaño de un lobo, ágil y probablemente en manada. Para un T-Rex adulto eran una molestia, capaces de ahuyentarlos de una carroña con números, pero no una amenaza directa. Para un juvenil de T-Rex, sin embargo, podían ser un peligro mortal. Los cocodrilos gigantes. En los ríos y pantanos acechaban cocodrilos como Thoracosaurus, que podían arrebatarle una presa o incluso atacar a un T-Rex joven o distraído que se acercara a beber. El mayor rival, otros T-Rex. La competencia más feroz venía de su propia especie. Las disputas por territorios ricos en presas o por el acceso a una carroña debían ser comunes. Un T-Rex solitario podría verse obligado a ceder su presa a un par más fuerte o a un grupo. El nicho del rey. El especialista en gigantes. Aquí es donde el T-Rex demostraba su verdadera especialización. Mientras otros depredadores se contentaban con presas pequeñas o medianas, el T-Rex era el único animal en el ecosistema adaptado para cazar y matar de forma rutinaria a los herbívoros más grandes y peligrosos, los Triceratops y los Edmontosaurus adultos. Su mordida trituradora de huesos era la llave que le abría un recurso alimenticio al que nadie más podía acceder de manera eficiente. La médula ósea rica en nutrientes dentro de los huesos de estos gigantes. Este era su nicho exclusivo. No competía directamente con los pequeños dromeosáuridos por las presas ligeras. Él banqueteaba con los titanes. Su reinado se basaba en una especialización tan extrema que nadie más podía desafiarlo en ese nivel. Las estaciones y la supervivencia, la vida en Hell Creek, no era constante. Había estaciones húmedas y secas. En la estación húmeda, la comida era abundante. En la seca, las manadas migrarían, los ríos se secarían y la competencia por los recursos se volvería despiadada. Era en estos tiempos difíciles cuando la carroña se volvía crucial y las luchas intraespecíficas por la comida escasa se intensificaban. La resiliencia del T-Rex, su capacidad para comer hasta el último trozo de un cadáver, huesos incluidos, y su versatilidad como cazador y carroñero, eran lo que le permitía sobrevivir a las vacas flacas y emerger una y otra vez como el rey indiscutible de un reino tan próspero como despiadado. Capítulo 8. El legado. El viaje de un icono, del fósil a la pantalla. El T-Rex murió hace 66 millones de años, pero su reinado está lejos de haber terminado. Resucitó de la roca para convertirse en algo más que un dinosaurio.
se transformó en un icono cultural global, un símbolo de poder primordial que ha cautivado la imaginación humana como ninguna otra criatura extinta. Este capítulo rastrea el increíble viaje del T-Rex, desde su descubrimiento científico hasta su coronación como la superestrella indiscutible del cine, la literatura y nuestra cultura colectiva. Los primeros años, el monstruo de los museos. La primera aparición pública del T-Rex fue en las salas de los museos a principios del siglo XX. Esqueletos montados, aunque inicialmente en posturas incorrectas y torpes, impresionaron a un público que nunca había imaginado un depredador tan colosal. Se convirtió en la pieza central indiscutible de cualquier exhibición de dinosaurios, el ataque que todos querían ver. Estos museos no solo educaban, creaban leyendas. El T-Rex se instaló en la psique popular como el arquetipo del dinosaurio carnívoro, el estándar contra el cual se medían todos los demás. King Kong, 1983, la primera estrella de cine. Fue en la gran pantalla donde el T-Rex alcanzó su primer gran éxito masivo. En la icónica película King Kong, una brutal pelea entre el gorila gigante y un dinosaurio claramente inspirado en el T-Rex, aunque con postura erguida y 3 dedos, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la historia del cine. Esta secuencia estableció al tiranosaurio como el adversario por excelencia, la encarnación de la naturaleza salvaje y prehistórica que el hombre y el simio debían vencer. La revolución de Jurassic Park, 1993. Si King Kong lo presentó al mundo, Jurassic Park, de Steven Spielberg, lo coronó. La película fue un punto de inflexión sísmico. Por primera vez, el T-Rex no era un lagarto torpe y de movimientos lentos, sino un animal ágil, poderoso, inteligente y aterradoramente vivo. Los efectos de sonido de su rugido, una mezcla de sonido de cocodrilo, elefante bebé y tigre, se convirtieron en instantáneamente reconocibles. La escena del ataque al jeep bajo la lluvia es una maestría de suspenso y poderío visual que quedó grabada a fuego en una generación entera. Jurassic Park no solo rejuveneció el interés por los dinosaurios, redefinió al T-Rex para la era moderna. Lo mostró como un depredador sensible, con comportamiento, curiosidad y una presencia abrumadora. Se convirtió en el villano magnético, a la vez temido y admirado, de la película. Este fue su bautizo de fuego como la superestrella absoluta de la paleontología pop. La ciencia se encuentra con la ficción Jurassic Park, aunque ficticia, tuvo un profundo impacto en la paleontología real. Generó un interés público sin precedentes, lo que se tradujo en un aumento de la financiación para la investigación y en una avalancha de nuevos estudiantes apasionados por la carrera. También inició un diálogo continuo entre científicos y el público sobre la precisión de las representaciones. Debates sobre la velocidad del T-Rex, la presencia de plumas o su comportamiento se filtraron desde los laboratorios hasta las mesas de café, gracias a la película, el icono moderno, más allá del cine. Hoy, el T-Rex lo es todo. Es el dinosaurio que todo niño dibuja primero. Es el logo de marcas, el protagonista de incontables documentales, videojuegos y juguetes. Se ha convertido en un símbolo cultural flexible. Representa el poder bruto, el liderazgo implacable, jefe T-Rex, la obsolescencia, algo tan extinto como un T-Rex, e incluso la torpeza por sus brazos pequeños. El legado científico perdurable. Más allá de la cultura pop, el legado científico del T-Rex es inmenso. Sigue siendo el depredador terrestre ápice por excelencia, el modelo para estudiar la biomecánica de la mordida, la fisiología de los grandes terópodos y los ecosistemas del Cretácico. Cada nuevo descubrimiento
ya sea sobre sus plumas, su crecimiento o su sociabilidad. Genera titulares en todo el mundo. Es el embajador de la paleontología, la puerta de entrada para que millones de personas se interesen por la ciencia y la historia de la vida en la Tierra. Conclusión: el Rey Eterno. El T-Rex logró lo imposible, trascendió su extinción, de las llanuras de Hell Creek a las pantallas de cine de todo el mundo. Su viaje es una prueba del poder de la ciencia para revelar maravillas y de la capacidad del arte para darles vida. Es un recordatorio de la majestuosidad y el terror de un mundo perdido, ya sea como un esqueleto en un museo, un gigante de píxeles en una pantalla o una idea en nuestra mente. El tiranosaurio Rex sigue reinando. No es solo el rey de los dinosaurios, es, y probablemente siempre será, el rey de nuestra imaginación. Capítulo 9. El ocaso de los titanes. El último rugido. Llegamos al acto final de nuestro drama. Hace 66 millones de años, el reinado del T-Rex y de todos los dinosaurios no avianos llegó a un final abrupto, cataclísmico y definitivo. Este no es solo el capítulo de una extinción, es la historia de un badén en la historia de la vida. Un evento que cerró una era y de la manera más improbable allanó el camino para la nuestra. ¿Cómo pudo sucumbir el depredador más poderoso de todos los tiempos? La respuesta es un recordatorio humilde de la fragilidad de la vida frente a las fuerzas cósmicas. Un mundo bajo. Presión. ¿Estaba el reinado en declive? Antes del golpe final, el mundo del T-Rex no era un paraíso estable. La actividad volcánica masiva en los traps del Deccan, en la India actual, estaba liberando ingentes cantidades de gases de efecto invernadero y aerosoles a la atmósfera durante miles de años. Esto probablemente causó un cambio climático fluctuante, con periodos de enfriamiento global por el bloqueo de la luz solar y de calentamiento por el CO2. Los ecosistemas, incluido el de Hell Creek, estaban bajo un estrés ambiental de fondo. La diversidad de dinosaurios, algunos estudios sugieren, podría haber estado disminuyendo ligeramente. El trono del T-Rex quizás se tambaleaba, pero aún estaba lejos de caer. El día cero, el impacto de Chicxulub, y entonces llegó el día. Un asteroide de al menos 10 kilómetros de diámetro, viajando a 72.000 km/h, se precipitó hacia la Tierra. Su objetivo no pudo ser más letal. Impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, en un lecho marino rico en azufre y anhidrita. La energía liberada en el impacto fue de 1.000 millones de veces superior a la de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki combinadas. La roca se vaporizó instantáneamente, abriendo un cráter de 180 kilómetros de diámetro. Una onda de choque expandiéndose a la velocidad del sonido arrasó todo a su paso. Inmediatamente después, una lluvia de esférulas de vidrio, gotas de roca fundida, cayó del cielo, incendiando los bosques de todo el continente en una tormenta de fuego global. Para cualquier T-Rex que mirara al cielo en ese momento, habría visto un segundo sol, cegador e infernal, antes de que su mundo se convirtiera en un infierno. El invierno de impacto, la verdadera asesina. La muerte inmediata fue solo el prólogo. El verdadero asesino fue lo que vino después. El impacto vaporizó billones de toneladas de la roca rica en azufre, lanzándola a la atmósfera. Allí, se mezcló con el vapor de agua para formar una cortina global de aerosoles de ácido sulfúrico. La luz del sol fue bloqueada por completo durante meses, quizás años. La fotosíntesis se detuvo en seco. Las plantas murieron. Los herbívoros que dependían de ellas, como los Triceratops y los Edmontosaurus, perecieron de hambre. Y, uno por uno,
Los depredadores en la cima de la cadena alimenticia, como nuestro T-Rex, siguieron su destino. Sin presas que cazar, sin carroña que robar. El superdepredador perfecto se enfrentó a un enemigo contra el que no tenía defensa: la hambruna global. El invierno de impacto no discriminó por tamaño o fuerza. Estranguló la base de toda la cadena trófica. La perspectiva del T-Rex, el final de una era. Imaginemos el final para el último de los tiranos. Un animal que había evolucionado para dominar ebrio desafío biológico, se encuentra de repente en un mundo que se apaga. Los bosques carbonizados, los cielos oscuros, un silencio ominoso roto solo por el sonido de otros animales muriendo. Su poderoso olfato, una vez su mayor ventaja, solo le trae ahora el olor omnipresente de la muerte. Su enorme cuerpo, que requería un flujo constante de calorías, se convierte en su sentencia de muerte. Mientras los pequeños mamíferos, insectos y organismos que podían vivir de semillas o restos, encontraban una manera de aguantar en sus madrigueras, el T-Rex, el símbolo máximo de la era de los gigantes, no tenía a dónde ir. Su grandeza fue su perdición. La lección de la extinción, fragilidad y oportunidad. La extinción KPG no fue aleatoria. Sesgó masivamente a favor de los pequeños, los generalistas, los que podían esconderse, hibernar o vivir con muy poco. Los mamíferos que durante 150 millones de años habían sido presas de los dinosaurios, sobrevivieron porque eran pequeños, excavadores y podían alimentarse de semillas e insectos. Los cocodrilos sobrevivieron porque son ectotermos y pueden pasar meses sin comer. Los dinosaurios, como el T-Rex, los máximos representantes de la era de los gigantes, eran todo lo contrario: grandes, especializados, con enormes requerimientos energéticos y en la cúspide de una cadena alimenticia extremadamente frágil. Cuando la base de esa cadena colapsó, su caída fue inevitable y rápida. El legado de su extinción es, irónicamente, nuestro mundo. Al desaparecer los dinosaurios no avianos, se liberaron una miríada de nichos ecológicos. Esa crisis existencial fue la oportunidad de oro para los mamíferos. Empezaron su propia radiación evolutiva, diversificándose en un abanico de formas que, 66 millones de años después, conduciría a la aparición de los primates y, finalmente, a nosotros. El último aliento del T-Rex fue, en un sentido muy real, nuestro primer suspiro de oportunidad. Su ocaso fue nuestro amanecer. Capítulo 10. Rex Aeternum, el tirano inmortal. El cuerpo del último T-Rex se descompuso hace eones, pero su esencia nunca murió. Se transformó, trascendió la biología y la geología para convertirse en algo permanente en el paisaje de la cultura humana. En este capítulo final, no seguimos huesos, sino ideas. Rastreamos cómo un animal extinto logró la inmortalidad, convirtiéndose en un icono eterno, un Rex Aeternum, el embajador de la ciencia. En el ámbito científico, el T-Rex es mucho más que un sujeto de estudio. Es el embajador perfecto de la paleontología. Es la puerta de entrada a la ciencia para millones de niños y adultos. Un niño que se maravilla ante el esqueleto de Sue en el Field Museum no solo está viendo un dinosaurio, está teniendo su primer encuentro con la geología, la biología, la ecología y el método científico. El T-Rex genera una chispa de asombro que puede encender una pasión de por vida. Es el reclutador número 1 de futuros científicos, el imán que atrae al público a los museos y el que asegura que la curiosidad por el mundo prehistórico siga viva. La máquina cultural. Como producto cultural, el T-Rex es imbatible. Es el dinosaurio por defecto. Aparece en incontables películas, series, videojuegos, novelas, cómics
y anuncios publicitarios. Su imagen vende camisetas, juguetes y cereales para el desayuno. Se ha convertido en un símbolo de poder tan reconocible que es usado para representar desde equipos deportivos. Nuestro equipo ataca como un T-Rex, hasta CEOs agresivos. Es un shorthand visual universal para el depredador ápice, la fuerza bruta y la naturaleza indomable. El espejo de nuestros miedos y fascinaciones. El T-Rex perdura porque toca algo profundo en la psique humana. Encarna nuestros miedos más primarios, a ser cazados, a la naturaleza descontrolada, a un poder tan abrumador que no puede ser razonado. Al mismo tiempo encarna nuestra fascinación por ese mismo poder. Nos atrae la idea de una criatura que era el amo absoluto de su mundo, libre de las restricciones de la civilización. El T-Rex es el monstruo definitivo y, a la vez, el rey idealizado. Es un espejo de nuestra propia relación con el poder, el miedo y el lugar que ocupamos en el mundo natural. El futuro del pasado. La ciencia del T-Rex está lejos de terminar. Cada nuevo fósil, cada nueva tecnología, promete reescribir nuestro entendimiento. La tomografía computarizada de alta resolución nos está permitiendo ver inside sus huesos y su cráneo, como nunca antes. El análisis de isótopos estables en sus dientes y huesos nos está dando pistas increíblemente detalladas sobre su dieta, su metabolismo e incluso su temperatura corporal. La búsqueda de biomarcadores, como proteínas de colágeno, podría, en un futuro, darnos una comprensión aún más íntima de su fisiología. El debate sobre las plumas sigue abierto. La comprensión de su crecimiento y sus estrategias de caza se refina con cada simulación por ordenador más potente. El T-Rex no es un libro cerrado, es un texto vivo que seguimos leyendo, y cada nueva generación de científicos encuentra nuevas capas de significado. Conclusión: el legado que nunca muere. Desde las llanuras fangosas de Hell Creek hasta la pantalla de tu ordenador, el viaje del Tyrannosaurus Rex es uno de los más extraordinarios de la historia. Es la historia de un animal real, una máquina biológica de una perfección aterradora. Es la historia de un fósil, un fantasma en la roca que desafiaba nuestra comprensión. Y es la historia de una idea, un símbolo que se ha arraigado para siempre en el corazón de la humanidad. El T-Rex nos enseñó sobre el poder de la evolución, la fragilidad de los ecosistemas y la brutalidad del mundo natural. Nos recordó que nuestro propio dominio del planeta es un capítulo reciente en una historia mucho más larga. Y sobre todo, nos mostró que el asombro es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. El rey está muerto. Larga vida al rey. Despedida. Y así, llegamos al final de nuestro viaje. Hemos seguido las huellas del titán, desde su nacimiento hasta su inmortalidad. Hemos visto el mundo a través de sus sentidos, hemos sentido el poder de su mordida y hemos contemplado el cielo oscuro de su último día. El Tyrannosaurus Rex ya no es solo un montón de huesos. Es una historia de poder, de supervivencia, de adaptación y de legado. Es un recordatorio de las maravillas que este planeta ha albergado y de los misterios que aún esperan a ser desenterrados. Este documental no hubiera sido posible sin ti, que nos has acompañado en esta exploración. Si este viaje al mundo del T-Rex te ha inspirado, si ha despertado tu curiosidad, entonces te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí la aventura no termina. Seguiremos explorando los grandes misterios de la ciencia, la historia y la naturaleza. Tu voz es importante para nosotros. ¿Qué parte de la vida del T-Rex te ha impactado más? ¿Era un cazador solitario o un monarca social?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus teorías y aprender juntos. Y si crees que este contenido merece ser visto, compártelo. Difúndelo con ese amigo fanático de los dinosaurios. Coméntalo en tus redes. Ayúdanos a crecer esta comunidad de curiosos. Desde el fondo de mi corazón y en nombre de todo el equipo que ha trabajado para hacer posible este sueño. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu pasión. No es un adiós, es un hasta la próxima. Cuídate y nunca dejes de explorar.